Escorpio. Anual 2020. En general en este año, obtendrás buenos resultados debidos a tu esfuerzo. Anuncia un nuevo trabajo, que no solo te proporcionará bienestar personal sino también, un aumento en el poder adquisitivo. Obtendrás mejores remuneraciones. Habrá nuevos emprendimientos y trabajos que te permitirán el avance económico que has deseado. Cierto que pueden presentarse algunos inconvenientes laborales, pero podrás superarlos ya que, como se ha dicho, te ganas a pulso las mejoras, y te permitirá seguir adelante. Tienes energía suficiente y emprendimiento para salir airoso y progresar. Es un periodo de gran creatividad, por lo que la imaginación estará muy presente. Se abre un gran abanico en cuanto a lo que manejes. A efectos monetarios y prácticos, haces balance, cuadre de cuentas, y controlas que el dinero alcance. En otros aspectos, el que no haya desfases, que todo cuadre y se compagine. En relaciones intentas mantener el equilibrio. Algunos buscan entre sus conocidas o conocidos para ver cuál le conviene. Y otros desean que el o ella se sienta a gusto y el que no haya errores. En actividades, controlas los materiales e información de tal forma que encajen y se ajusten a lo que deseas. Los que sienten dudas, estarán sopesando las cosas. Pero definitivamente tienes el conocimiento y los elementos que necesitas para salir muy bien parado. De ser trabajos, son aquellos en los que algo va a aumentar, a crecer y a expandirse. En profesiones, son algunas como profesorado, marketing, política, el uso de Internet, un ganadero, o un labrador, entre otros. Y las cosas se establecerán con éxito, de forma práctica y sin arriesgar. En algunos casos involucra a dos personas, que a su vez pueden ser un matrimonio o una compañía. La primera es de tipo maternal-paternal. De esas que protegen a los que consideran suyos o de su gremio. La segunda es más bien práctica. Lleva sus asuntos con mucha cabeza, pisando tierra, siendo prudente y certero. Por cierto, que sabe ganarse muy bien la vida y maneja mucho dinero. Definitivamente para ti representa una buena situación de trabajo o financiera. Contarás con recursos, un buen reparto de lo que haya. Sientes que sabrás llevar adelante las cuestiones de las que te ocupes. Tienes una base que te apoya e incluso crees que podrás aprovechar los aportes de otros si te hicieran falta. Aún así piensas que estarás a la defensiva, teniendo que luchar para que tu labor avance, o porque sientes dudas en si tirar a izquierda o derecha. Se trata de intereses o una tarea que tú diriges, de la que te encargas, y en la que llevas la delantera, o puede servir de guía para los demás. Lo que dificulta o impediría que tu deseo se cumpliese es que debes finalizar algo con anterioridad. Podrías tener que abandonar lo que te ilusiona y con lo que te sientes a gusto, o bien dar término a una obra en sí, antes del siguiente paso. Supondría cierta tristeza, porque te agrada tal como está. De ser un trabajo, habrás de acabarlo y presentarlo. Incluso ofrecerlo acercándolo a gentes y mostrarlo. En amistades, deberás ir hacia ellas, salir de casa, moverse. Algunos deben ser positivos, y no angustiarse por no alcanzar un objetivo que se han fijado, y por echar de menos algo, o alguien que siente que le falta o no está ahí justo cuando se necesita. A otros les habla de algún cambio, viaje, o mudanza, que en principio irá bien, pero al que temen. En los primeros 6 meses, lograrás algo muy deseado. Tal como una propuesta de trabajo u oferta beneficiosa. En algunos casos involucra a alguien concienzudo. Es una persona dedicada que pone gran empeño en lo que hace, aunque eso le lleve tiempo y tiempo. Es un buen administrador.
En general habla de asuntos o sucesos de los que uno se encarga y que tienen que ver con imprevistos y giros algo drásticos. De esos que no te esperas y que suponen un reajuste, nuevo inicio, o traslado. Podría ser como una empresa aseguradora, que cubre riesgos o incidencias. Pero como digo, no significan para ti más que un estudio o el trabajar sobre ellos. Manejarás información, que es muy necesaria y útil cara al futuro respecto de eso. Es una oportunidad ventajosa y un inicio de algo que hace feliz. Para algunos mediante una actividad o con alguien que es de carácter objetivo y perspicaz. De las que no se dejan llevar por las emociones y sí por lo que puede ser probado y medido. En estudios o información, hace referencia a llegar al conocimiento por medio de experiencias que son dolorosas y el saber sobrellevar la carga con inteligencia, de manera controlada, efectiva, y rigurosa. Tú mismo puedes estar llegando, o llegarás a conclusiones debido a ello. E incluso, que haya mucho idealismo e impulsividad a consecuencia de eso, o con algún acto en ese instante en esa dirección. Aunque no se debe tener muy en cuenta el tiempo, ya que es para un periodo anual. Lo próximo, puede referirse más bien a los 6 meses siguientes. Y aquí te encontrarás con que algo que deseas y que te mantiene en espera. Se trata de una propuesta que no da llegado o se retrasa. Lo que en un principio parecía súper estupendo, perdió fuerza o no es como pensabas. Intentas mantener en un buen lugar algo por lo que has trabajado y en lo que pusiste esfuerzo. Para ello organizas, tramitas y limpias de tal forma que todo esté en su sitio como debe ser. No te agobies porque realmente obtendrás lo que es tuyo y te pertenece. En concreto lo que tiene que ver con el recuperarse. Lo que para algunos significa cobrar el paro o algún subsidio. Y para otros contar con tiempo libre, vacaciones, el descansar y relajarse. En trabajos, son actuaciones, para que las gentes disfruten de lo dicho. En todos los casos, dice, que hay tarea o carga añadida a lo que ya se tenía. En cuestiones de dinero, son más gastos. Estás supeditado a una tarea o persona que te aporta beneficio, pero que no te gusta del todo. Tiene ciertas carencias. No te sientes apoyado, o le falta sensibilidad. Para algunos, habla de alguna institución o persona que es de apoyo. Trae o te surge algún contratiempo que no te permite hacer las cosas tal como te gustaría. Pero lo superas apoyándote en alguien que es como un manitas o que tiene de todo lo que puedas necesitar. Si eres un estudiante, podrá tratarse de un profesor, de alguna página de internet, o tu propia comprensión y visión. Si lo describimos, es quien, aun sabiendo llegar al interior, no se valdrá de esa información en contra o se aprovechará. En actividades y profesiones, estaríamos hablando de quien es un vigilante y controlador. Que está a la expectativa de posibles riesgos, sucesos, y desencadenantes. A partir de ahí se produce un giro o traslado. Queda atrás lo que entristecía, aunque tuviera también cosas que agradasen. Supondrá un traslado, viaje, o cambio mental. En cualquier caso, sabrás adaptarte a lo nuevo, y cada día se llevará mejor. Así que mucha fuerza, confianza, y tira para adelante.